But all I want to know, baby, is if what we had was good. Oh, 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 oh. Just pick up the motherfucking phone, Aquí está la Fran. Hola. Hola, ¿cómo estáis? Con la radio. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Te escuchas? Perfecto, te escuchas perfecto. ¿Estáis bien? Hoy, qué bueno, Fran, tienes tan largo el pelo. El A todas nos ha cautiverio. crecido el pelo en pandemia, a todas. Sí. Oye, guachita, muchas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí conversando con nosotros hoy. Vamos a las personas que quieran hacer preguntas, ya les dijimos que te pueden preguntar lo que quieran con respecto a tu carrera. Algunos ahí amigos piden consejos. ¡Ay, ahí está el hermoso! Espérame, le voy a abrir la puerta. Que me cruza un gato es parte del amor que uno le tiene a los animales. Así que no hay... ¿Cómo se llama el gato? Se me olvida. Se llama Covin. No, mentira. Se llama Mayo. Ya, y lo dejaste afuera, el pobre. Lo eché. Sí, no, Lo si no se echaste. va a estar paseando como gato, porque le encanta estar en el epicentro de... Yo del también tuve evento. que echar a la Prada porque si no se me cruza. Para empezar, ¿cómo estás primero? ¿Cómo estás? Y queremos, bueno, tú eres bailarina, docente, investigadora, creadora, has tenido un recorrido gigante en tu carrera, acá en Chile has tomado muchas clases en el extranjero, has trabajado con maestros que cualquiera quisiera trabajar y también tomar clases, pero ¿cómo partes? ¿Cuáles son tus inicios en la danza? ¿Cómo nació esta semillita de querer bailar, de querer crear, de querer estudiar? ¿Cómo partes? Uf. O sea, ya tengo tiempo recorriendo este camino, ¿no? Como en esta disciplina. Podría empezar como, no sé, desde muy pequeña, por supuesto, como, o sea, se vinieron como estas conexiones con el movimiento y con la danza, principalmente en un principio sin ningún referente, y te hablo como a los 8 años, 9 años, me gustaba mucho la danza clásica. Así anecdóticamente bailaba escondida en el living de mi casa porque mi papá escuchaba música clásica y yo me imaginaba y lo hacía bailando. O sea, soy de región, entonces también como no tenía muchos referentes de nada, no había ido al teatro. Bueno, sí, o sea, cuando chica me pusieron en talleres de ballet típicos de las niñitas y había tenido unas clases como en el Municipal de Viña, pero nada, pero era muy, muy tímida, muy vergonzosa, entonces no me atrevía a bailar en público, era una cosa bien, bien terrible para mí. Y luego de eso, claro, empecé a tomar más clases y después de eso como que me uní mucho como al deporte y hice atletismo, llegué a ser como atleta, como no profesional, pero de alto rendimiento. Corría 100 metros planos, 300 vallas. Mire. Sí, fue una época bien, bien competidora. Y después de eso, una vez tomé un taller en La Serena, me acuerdo, y vivía en el Valle del Elqui, y tomé un taller de danza contemporánea con una profesora que era del Espiral, no recuerdo su nombre, y ahí quedé flipando, como porque ella hacía mucho como improvisación y exploración de movimiento y logré conectar con una sensibilidad que tiene que ver con esta disciplina en relación al movimiento, nada, y de ahí en mi cabeza se me vino esta obsesión de querer estudiar. Yo tenía vuelto el loco a mis papás y me vine a Santiago a postular a la Chile. Yo quería bueno, ahí la profesora me recomendó cierta universidad, me recomendó a la Unión Cristiana, me recomendó a la Universidad de Chile, pero ella me dice, no, tú tienes que entrar a la Universidad de Chile.
En ese tiempo la Universidad de Chile todavía era como de estilo conservatorio en todo caso. Nosotros somos Claro. como de esa vieja escuela igual. Y nada, como que postulé la primera vez y con mi timidez y mi cero como preparación, no quedé, pues. Me fui llorando a la casa, éramos 500 en una audición, yo me acuerdo, en ese tiempo. Ahora no son tantos, postulan, pero no sé si 500. Y yo veía a niñas saliendo a llorar de la sala de audición y decía, y estaba con mi hermano me había acompañado se reía, y yo decía, yo también decía, ay, pero ¿cómo va a ponerse a reír? Después entro y salgo llorando. Bueno, porque Es que es frustrante porque uno es muy chico. muy chico y te hacían, por ejemplo, una de las pruebas era como en una diagonal, en una esquina, tú tenías que ir saliendo a improvisar cualquier movimiento. Y salía de a dos. Y me acuerdo que el compañero que tenía al lado empezó a hacer vueltas carnero y decía, ¿qué onda? Y yo empecé a hacer cualquier estupidez en realidad y me paré en la mitad de la sala y yo no podía más de frustración ni de vergüenza y salí llorando. Y nada, y me acuerdo que en ese tiempo Jorge Olea, que era profesor de la escuela, sale y me consuela y me dice, ya, tranquila, niña, no sé qué. Y ahí, bueno, mi papá, tan lindo que siempre me ha acompañado en esto, me inscribió él en la Karen Connolly. Y ahí nos conocimos, pues, amiga. Ahí nos conocimos, Carla. Y fue maravilloso, fue un año muy. Ya. Bueno, y la cuestión es que, bueno, en corta, nada, como en el proceso de la Karen, yo tuve una pareja, esa pareja me quería postular a la Chile, volvimos a postular, quedamos en la Chile. Y ahí terminé estudiando y después de eso me pasaba como en tercer año, ponte tú. Bueno, siempre me gustó la exploración de movimientos, siempre me gustaba mucho el lenguaje, me gustaba mucho la exploración, cómo investigar sobre el lenguaje del movimiento, me gustaba mucho el mundo creativo, por supuesto, siempre queriendo uno hacer bien las cosas, ¿no? Me pasaba curiosamente que eso fue un ímpetu que se gestó después en los años, de que veía ex alumnos que venían a tomar clases y yo decía, pero yo no quiero hacer esto, yo no quiero volver a tomar clase acá, yo quiero salir de acá y irme al mundo. Obviamente sin juzgar, pero me pasaba eso muy internamente. Y eso fue una de las cosas que me impulsó a empezar a viajar y a estudiar, como escoger yo los referentes que yo quería, como investigar, aprender directamente de ellos, porque como que el aprendizaje en nuestros tiempos siempre se hablaba mucho de referentes, pero como con una cosa muy lejana, ¿no? Como que viven muy lejos y que es lejos, y que todo es lejos, y que a ti te cuesta entonces lejos. Y aparte que esto fue ¿cuándo empezaste tú a tomar clases como en Europa y todo eso? ¿10 años atrás, más o menos? Sí, el 2007 más o menos. Claro, entonces igual, porque, bueno, según aquí, tu primera como experiencia en el extranjero fue como coreógrafa con Intersecuencia, donde te invitaron a México y pudiste ir a mostrar tu trabajo. Sí, o sea, bueno, como siempre estuve ligada como entre la creación y la interpretación, yo nunca me pude como decidir, ponte tú, no, yo soy intérprete, no, yo soy creadora, siempre estuve como hasta el día de hoy. He aprendido a vivir con esas dos cosas porque de verdad no puedo escoger, me gustan mucho los dos planos. En ese tiempo, antes de salir de la universidad, llegó un coreógrafo mexicano que se llamaba Alonso Alarcón, hizo un seminario que quedé loca, porque era una exigencia física muy grande, pero flipé, me encantaba, era release, pero muy exigente como mexicano, los mexicanos son super power. Sí. Y nada, pues después me invita a su... Bueno, había un concurso en la universidad de interescuela, de donde uno mostraba sus coreografías, y yo mostré esto que se llama Intersecuencia. Y él ahí me invita a un festival que él hacía en México, y aparte de ese festival también me invita a bailar a su compañía. Perfecto. Y fue una experiencia súper significante porque
porque la primera compañía que participé como intérprete, quedé loca en el sentido del nivel de exigencia, era brutal, o sea, brutal. Tú no podías ir... No. No, y ahí, esa compañía él la formó aquí en Chile. Sí, él es una compañía de él que tenía bailarines mexicanos y que después él vino a residir a Chile como un par de años y tenía bailarines chilenos. Y yo bailé particularmente como 2 o 3 piezas, ¿sí? No era como una bailarina estable, sino que bailé como parte de su compañía como en 2 o 3 piezas que él tenía. Y en ese año también me uní a otra compañía que se llama Junacu, que son de 2, creadoras y intérpretes chilenas, pero que estudiaron en México, que es Josefina Green y Paula González, que Paula González está en México, se volvió. Y bailaba unas obras de ellas también, y entre esas obras era un solo. ¿Por qué te reí? No, porque era súper exigente y era un solo. Y nos fuimos a una gira en México como de un mes a diferentes teatros gigantes, que eran puros teatros como municipales, donde yo bailaba un solo. Y solamente con el principio, que era como recorrer todo el escenario, quedaba muerta. Y con el calor que hacía ya, no, fue una... Ya, con eso quedé lista. Con esa experiencia quedé lista para cualquier batalla. Fue heavy. Esa experiencia fue súper yo me acuerdo de ese tiempo, porque tú siempre fuiste, nosotros para los que no saben, éramos compañeros en la universidad con la Fran, y la Fran siempre se destacaba por sus trabajos coreográficos, desde el básico hasta el último año que estuvimos, siempre era como los mejores trabajos coreográficos eran de la Fran. Siendo Intersecuencia un trabajo que partió en la escuela y después tú te fuiste como a mostrarlo, obviamente seguiste investigando y todo, y lo mostraste afuera, pero fue un trabajo de la escuela. Sí. Ahí nació. ¿Cómo? Y después viene, yo tengo que hablar de esto porque los que me conocen saben que es mi obra favorita y que todavía nada la ha podido superar, For Sale, el 2010. El 2010, muy chica, como que fue tu primer fondar y fue el primer fondar que enviaste, te lo ganaste y fue una obra pero colosal, era una cosa de loco. Obra chica, como con unas salas llenas de cosas, con muchos bailarines, con proyecciones, con una cosa pero magnánima. ¿Cómo fue ese proceso para ti, siendo tan joven, recién salida de la escuela, con toda esta gente que atrás tuyo, como que te tiraste a los leones de una con esa obra? Y es bien admirable eso. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? O sea... No, ¿sabéis qué? Después de crear Intersecuencia y ir a México, se me vino un montón de ideas en la cabeza, obsesiva, y tenía que ver con Forcel, que tenía que ver como con cápsulas coreográfica, así no sé, me acuerdo perfecto porque tenía visiones en la cuestión, y que era como romper con las convenciones en ese tiempo. Ese era mi ideal, ¿no? Como me lo imaginaba en un teatro, pero que no ocupando el escenario, y bueno, todo un show. Y la cuestión es que como era la primera obra, invité a un montón de amigos bailarines, todos buenísimos, pero era como invitar a todos los amigos, y éramos un montón de gente, y claro, y en el hacer uno se da cuenta, wow, como estar a cargo de un montón de personas, pero que en el fondo también no era estar a cargo, al final todos nos acompañamos. Fue realmente, yo creo, de verdad que fue un proceso muy marcador, como vivimos momentos difíciles, como en términos, era mi primer fondar, entonces administrativamente quizás, no sé, te encontrabas con la administración, con la producción, hubieron como momentos muy difíciles ahí, pero en términos humanos y en términos como creativos, de verdad que es una generación, y yo ahí quiero reforzar como el trabajo de todos, como ojalá, o sea,
pucha, voy a empezar a nombrar, no sé, estábamos la Betania González, que me ayudó a escribir el proyecto, también a redactarlo, la Paula Borges, que también me ayudó a redactar el proyecto, Juan Pablo Quesada, la Bárbara Achondo, estaba. ¿Tú estabas o no? No, pues yo no estaba. No, tú no. No, Perdón. No fue al estreno. Bueno, cuando estaba... hubo ceviche en el estreno, ¿qué estoy creyendo? La Vale Chávez, estaba la Fran Las Heras, que también fuimos compañeras. Fran Las Heras, que está acá acompañándonos. Sí, maravillosa. Bueno, que era casi la imagen corporativa de la obra. Sí, la Betania, regia las dos, estupenda, maravillosa. ¿Quién más? Bueno, la Dani Soto, que se unió al final. ¿Quién más está? Ayúdame. Juan Pablo. No me acuerdo. Es que éramos como 8. Yo no bailaba. La Andrea Torres. La Andrea Torres. Ah, recordaba que estaba la Andrea Torres. También estuvo la Andrea Torres. Sí. Yo dicen, oye, Fran. Sí, ya te nombré, Fran Las Heras. Por supuesto. Este fue un inicio en tu carrera como coreógrafa también, porque de ahí vinieron muchas obras. Yo, al leer tu currículum, casi todos los años hay una creación, hay una investigación. Se me va a cruzar el gato. Hay todos los años una creación, una investigación, pero ¿hay algo que te inspira? ¿Tienes un proceso metodológico cuando tú creas algo? ¿Cómo es tu proceso para llegar a formar un trabajo coreográfico? Que estaba leyendo los mensajes y nombran a alguien que no lo voy a nombrar y me da risa, que fue el descalabro del proyecto. Ay, no queremos problemas en este programa. No, es una anécdota. Es una anécdota que nosotros tuvimos que vivir esa anécdota con la Fran. A ver, yo he querido ir creando cierta no sé si como una metodología, pero más pensado como en un mundo creativo, ¿sí? No como una metodología arraigado como a un aspecto más pedagógico, por decirlo así, o metodológico, como un método. Pero en verdad, como siempre vienen primeros como ciertas ideas que se te van clavando y que se vuelven un poco una obsesión, y de ahí como surgen como ciertas investigaciones. Como que siempre me he dado cuenta con el tiempo, he podido ir dándome cuenta que tengo como una fijación mucho, me encanta como la filosofía, aunque no soy filósofa ni nada de eso, pero hay un tema con la existenciabilidad, ¿sí? Como con lo existencial. Hay algo ahí que me gusta mucho. Entonces, no sé, hace mucho tiempo como que me instalé como en investigar como el lenguaje del movimiento. Me interesa mucho ese aspecto y como que sentía que al momento de ir a ver obras, sentía que eran las preguntas que me hacía en relación a las obras que veía. Y que también sentía que, por ejemplo, los concursos que tenemos como para poder acceder a producir nuestras obras, a veces nos pone el foco y una presión grande porque nosotros de alguna manera declaramos un tiempo de realización, como son producciones bastante grandes a veces que son costosas, y que al fin y al cabo abarcar tantas cosas, a veces sentía que el lenguaje, ¿dónde estaba el lenguaje? Sí, como sin desmerecer, por supuesto, reconozco el trabajo de muchos, pero ahí me caló profundo, como digo, a ver, parece que me interesa y quiero investigar en relación al lenguaje. Y aparte de eso, como temas más como existencialista, como te digo, como la noción del tiempo, la temporalidad del lenguaje o la temporalidad también de los espacios, que hace que un lenguaje, porque ese lenguaje está desarrollándose para esa idea particular. Entonces, como que por ahí
puedo decir como mis marcos, como mis marcos que me encierro, pero también, nada, como que siento que también no tengo parámetro. Me encanta como esta cosa como de la anarquía, de la posibilidad de decir, bueno, hoy día voy a hacer esto, mañana voy a hacer esto otro, y yo no voy a ser la que me voy a censurar frente a los deseos que van apareciendo. Y porque también el mundo creativo o el mundo de las ideas, para poder fortalecer o mantenerlo como nutrido, siento yo que siempre tiene que haber una negociación y un diálogo para que aparezca y siga ahí estando. Si se vuelve todo muy como, oh, yo soy esto, como muy de firma, muy reafirmar algo, no sé, como que siento que, por lo menos en mi proceso, siempre miraba hacia adelante nomás. No estaba tratando de capturar y de lo que capturo, voy a ir por esta línea. Independiente que si uno se hace una introspectiva se pone a analizar lo que ha hecho, bueno, quizás vas a encontrar muchas cosas que vas a decir, ok, puedes ir como entendiendo como ese recorrido, pero me gusta como la diversidad, y frente a eso, claro, entre el 2009, que fue For Sale, a este año, he pasado por diferentes procesos de obras que han sido bastante diferentes, pero que tiene como una línea en particular y que tiene que ver con el lenguaje y que tiene que ver con los referentes. Sí, o sea, de hecho, la última obra que hicieron, Buscando a Meg, fue eso. O sea, esa fue la historia, como la narrativa de la obra, como investigar un lenguaje específico y un momento específico, y fue el proceso fue una investigación, y la obra en sí, el en vivo de la obra también fue eso. ¿Nos puedes contar un poquito de ese proceso que también fue tremendo? Fueron a Polonia a buscar, fueron a trabajar con Mextuar, ¿no? No, Buscando a Mex Tudor fue un exitazo, digo, como porque nuestro lema era triunfando, imagínate. Pero era como un chiste, ¿sí? Era como triunfando, como poniéndonos ya como en una performance, en un escenario, el viaje. Pero voy a contar algo como un secreto, que en el fondo esa obra fue una excusa para poder desarrollar un proceso creativo en relación a un viaje. O sea, ir a buscar la obra a un viaje. Entonces, nuestro viaje consistía en Mextuar porque coincidíamos que es un referente y una coreógrafa que nos gusta mucho, a dos intérpretes creadores que estábamos participando, que era Paulina y yo, y bueno, que sumamos a Ale, y que en el fondo, formulamos todo un proyecto en relación a este referente y a esta búsqueda, pero eso fue el motivo inicial, ir a buscar y a explorar, y y se dio como es la vida, todo tenía un nivel de misticismo apoteósico porque se dio que justo una postulación por una residencia con ella, exclusivo, donde quedaban solamente 30 personas. Imagínate mandar nuestro currículum, que nuestro currículum es como currículum que iba a leer y decir que, igual no, ¿quiénes son? ¿Cachai? Como que iba a tener referente en el currículum nuestro, así como de dónde. Porque, claro, allá, no sé, en Europa quizás, ok, aquí, no sé, sí, este estuvo aquí, sí, este participó acá. Y bueno, la cuestión es que quedamos y quedamos las tres, porque en la carta motivación obviamente decíamos, tenemos la problemática de quedar las tres y que no escojan una de nosotras, porque como van a escoger tres chilenas. Bueno, y en la carta motivación tenemos que quedar las tres, así como que ya, llegamos allá. Y a Polonia, o sea, fue un viaje muy místico, pero antes de eso, pero antes de eso fuimos al Dance Congress, que es un congreso que proviene, que lo retomaron, que proviene como de
de cuando se juntaban en el Monte Verita, los primeros creadores más locos, alucinar cómo se viene el mundo de la danza. O sea, es súper importante, súper histórico, y que ese año, que fue el año pasado, le pidieron a Meg Stuart que lo organizara a nivel creativo. Perfecto. Y bueno, fue súper interesante porque en ese congreso la andábamos siguiendo como investigadoras privadas. como fans. Claro, pero ella no se tenía que enterar, ¿viste? Como porque en el mundo contemporáneo eso del fan no existe, o sea, de muy mal gusto, ¿no? Todo tenía que ser bajo perfil, y además ella es súper bajo perfil. Bueno, nada, pasaron muchas cosas y después nos fuimos a esta residencia y para mí, de verdad, yo creo que hubo un despertar ahí de un chip como sensorial, perceptivo, sensitivo. Despertó como también una búsqueda muy íntima del lenguaje. Entendí todo, o sea, como era en inglés, yo el inglés lo manejo para los que me conocen ahí nomás, pero bueno, mi colega, la Ale Miller, hermosa, me tradujo todo, así hasta cuando alguien decía voy a ir al baño. Perfecto. Y también me pudo traducir a mí cuando quise expresarme. Y fueron 2 semanas muy intensas. Los primeros 3 días, por ejemplo, lo primero que hicimos fue una práctica del silencio, donde nadie habló. Y ahí se activó como una telepatía. No, fue muy místico. Y todos los días, en la mañana era estudio, bailar, en las tardes salir al bosque, experimentar. Fue maravilloso, fue como un sueño como, va a sonar como quizás cliché, pero como hecho realidad, ¿no? Como lo que como uno como intérprete quiere vivir, ¿cachai? Y que en nuestro contexto nos cuesta tanto, en nuestro contexto no siempre está dado, sino que todo tiene que partir por nosotros crear. O sea, se nos ocurre hacer una pieza, nosotros tenemos que crearla, nosotros tenemos que bailar, nosotros tenemos que buscar el teatro, nosotros tenemos que limpiar el piso de danza, nosotros tenemos que llevar el vestuario. O sea, al final todo lo hace uno. Pero llegar a un espacio donde el espacio ya está, donde las premisas te las está dando un coreógrafo que ya tiene un montón de trayectoria, fue maravilloso. Yo quedé flipando, yo creo que por lo menos 3 meses más después del viaje. Y de ahí decantó en esta obra, ¿Ya? que se llama Buscando a Meg, que tiene como un concepto bien como anarquista, pero que nos preguntamos grandes cosas. No digo que dimos respuesta, no somos como el inicio del libro de nada, pero que tenía que ver como justamente como con los referentes y con la colonización de ciertas ideas en relación al colonialismo también, ¿no? Como que nos seguimos preguntando sobre el colonialismo, sobre cómo que hemos sido colonizados, pero también hay una práctica del colonialismo que nosotros hemos adquirido más conscientemente o inconscientemente. Y es ahí, ese mundo, cuando entramos a ese lugar, dentro de toda esta profundización, fue súper interesante darnos cuenta que de alguna manera, cuando uno trata de buscar como una propiedad, un lenguaje particular que nos pertenezca, hay un montón de acciones, pensamientos y maneras de hacer que provienen también de una actividad como de colonizar. Entonces el colonialismo no es una idea conceptual nomás o algo adquirido, sino que también tiene que ver con una acción que uno también genera, una manera de hacer. Y al final y al cabo la obra plantea eso. Y también tiene humor igual, un humor un poco negro, pero yo creo que ahí sí que puedo decir que a mí me gusta eso. Es como un gusto adquirido. Hay algo que siempre he trabajado. En For Sale tenía un poco como este sarcasmo. Monólogos, que también lo hizo con la Paulina Bielma, también trabajaba un poco el humor. Y claro, después viene Buscando a Meg. Clásica, también trabajaba un poco eso. Bueno, Clásica es una obra que no le fue muy bien, lo debo reconocer. Como lamentablemente no, quizás, bueno, pasaron muchas cosas, pero Buscando a Meg para mí es una obra que quiero mucho y que
y que siento que podíamos preguntarnos cosas como muy difíciles y exponerlas desde un lugar que más o menos nos parecía claro para nosotras. Y también Sí. como que jugamos mucho, era muy anárquico la manera también de estructurar o posibilitar eso. Tú hablaste recién de este colonialismo que ustedes se preguntaban en la obra. Estuvimos hablando también con otros coreógrafos que hemos estado acá conversando y ahí te quiero plantear esta pregunta. ¿Tú sientes que en la danza chilena hay una falta de identidad? ¿Sientes que agarramos muchos referentes europeos, gringos, no sé, y hacemos esta mezcolanza con lo que nosotros estamos formando? ¿Cómo tú sientes que va eso con los coreógrafos particularmente o con los que están haciendo cosas acá en Chile? Yo no encuentro para nada malo el ejercicio de tener referentes, sean de donde sean. O sea, vivimos en un mundo globalizado y más allá del mundo globalizado podemos vivir como retroceder a la historia, somos viajeros, somos nómades. Por supuesto que vamos recolectando experiencias y las idiosincrasias también se van armando de un montón de referentes, cómo podemos ser como evocarnos a una identidad de una cápsula cerrada, como si no tuviese ningún referente extra. Como yo creo que justamente como el hecho de buscar y de probar y de indagar y de estudiar y de tener un montón de referentes, te puede ir aproximando justamente más como a esa particularidad o a esa identidad que puede ir surgiendo en ti en relación a todo lo que vas procesando de eso. No hay problema con tener como experiencias con un montón de referentes. De hecho, yo creo que lo importante siempre es nombrar a los referentes también, que es un ejercicio que yo creo que de a poco se ha ido haciendo, pero como nuestra práctica, como no tiene que ver con el mejor paso o el paso nuevo, o la obra así como uno decía, alguien decía, está todo creado, o el mundo de las ideas están. En el fondo, la calidad de justamente de que se geste algo particularmente apropiado tiene que ver con la reflexión y la investigación que tú generes de eso, tomando toda esa referencialidad posible. De hecho, hoy en día, no sé, yo estoy como súper como impregnada en preguntarme como en la pérdida de los referentes. Estoy volviendo de esa bataola de querer como asimilar un montón de referentes. Y porque digo, como, ¿qué pasaría? Como un ejercicio más distópico en relación como a perder como el referente. Porque yo siento que los referentes conforman una identidad. Al contrario, yo siento que el mundo de los referentes conforman y atribuyen en tu particularidad una identidad. Por supuesto que sí. Ahí surge una manera de hacer, como no es posible, como frente a cualquier investigación tienes que hacer un montón de estudios para poder lograr entender o crear alguna fórmula de algo, de una lógica, o darle sentido a una idea. Entonces, creo que los referentes y el mundo de los referentes tiene que seguir existiendo y expandiéndose. Perfecto. Oye, Fran, como estábamos recién conversando, aparte de creadora, eres intérprete y para muchos una de las mejores intérpretes que hay en el momento. ¿Ah? Sati, casi varios lo han dicho. La Fran, intérprete de Chile. ¿Ah? Oye, Fran, ¿qué tan importante para ti es la interpretación? O sea, yo me imagino que cuando uno estudia danza siempre se imagina como ser bailarina, ¿cachai? Como el ser intérprete. Pero tú también desarrollaste algo que hoy en día es muy necesario con los intérpretes, que es ser intérprete creador. ¿Qué tan importante para ti es ser parte del proceso creativo al momento de la interpretación? Creo que es una experiencia imprescindible y fundamental. Como para mí ser intérprete es interpretar un mundo, interpretar el mundo, ¿no? Como
en el fondo, esa experiencia de interpretar un mundo o el mundo de un coreógrafo, interpretar el mundo de las ideas, interpretar el mundo del lenguaje, interpretar el mundo de otro también. Lo encuentro alucinante cuando tú entras como a ser intérprete de alguien que me encanta, es ir tratando de identificar y de desarrollar, que hoy día hablamos de intérprete creativo muchas veces, los códigos que ese coreógrafo está tratando de transmitirte. Algunos son más, no sé, como eclécticos, quizás otros son mucho más terrenales, quizás otros son más concretos, etcétera. Como creo que el mundo de la interpretación tiene que ver eso, como codificar y entender el mundo de las ideas y llevarlo a cabo en una exploración y encontrarte siempre interpelándote siempre, en tanto en el hacer como vas desarrollando, porque en el fondo siempre te estás interpelando para no caer en los mismos códigos y decir, oh, ok, estoy bailando en los mismos códigos. Y decir, bueno, pero ¿estás bailando la obra? ¿Estás bailando la idea de esa obra? ¿O realmente estás siendo un intérprete como un canal de transmisión de una idea, encontrando un lenguaje particular para eso? Entonces siento que es un desafío súper grande ser intérprete y ser por lo menos para mí, uno de los principios que yo me pongo para poder desarrollar la interpretación es ese. Cómo de alguna manera el trabajo que tengo que hacer de poner a mi servicio es la interpretación de ese mundo de las ideas para lograr una identidad o un lenguaje particular, ojalá, para ese concepto de obra. Y no caer en la reiteración de esta es mi manera de interpretar e interpreto todo desde esa manera. Entonces, por eso creo que uno como intérprete tiene que mantenerse en la versatilidad y en la apertura y en la abertura, siempre de estar como abierto a todo, a todo. Perfecto. ¿Sí? Obviamente uno va creando como juicios en relación a qué es lo que te hace sentido o no, pero nada, como eso. Oye, ¿cuál ha sido tu desafío mayor siendo intérprete? ¿En qué obra? No sé, voy a responder al tiro para orgeología. ¡Ah! Fue un desafío grande, pero en el sentido que era una obra desnudo. Y yo, claro, ahí me enfrentaba con mi pudor más grande que tiene que ver con el empelotarse. Yo tengo ese pudor en mi intimidad. Entonces, llevarla a un espacio escénico fue una terapia. Para mí, yo de verdad que fui a audicionar a esa obra. Hay un antes y un después. Sí, para ahorrarme la terapia. Y fue, claro, como todos los procesos fue muy desafiante, porque también los intérpretes iban también proponiendo un lenguaje, los directores iban generando como un desarrollo de ideas conceptual, un marco conceptual, qué sé yo, un planteamiento escénico también. Pero el lenguaje de alguna manera iba saliendo, lo iba creando también como los intérpretes iban desarrollando todo ese mundo. Entonces se volvió muy físico, muy físico por lo menos las partes que tenía que bailar. Y claro, me tenía que hacer cargo porque en el fondo parece que yo había propuesto alguna fiscal, pero me ayudó mucho para decir, bueno, filo, estoy en pelota porque bueno, tenía que preocuparme de correr 3 kilómetros para saltar arriba del compañero, no caerme, no refalarme, estábamos en pelota, estábamos todos sudados ya después de 30 minutos. Y además era una obra explícitamente donde nuestras caras transitaban por las partes íntimas de nuestros compañeros constantemente. Entonces... yo encuentro que también la mezcla, lo que tú decís, como estaban en pelota, y aparte que trataban el desnudo de una forma muy normal. Ustedes estaban, pero como si estuvieran súper cómodos. Entrar en eso también yo me imagino que es una pega, porque una cosa es estar en pelota, que hay muchas obras donde la gente
hace desnudos, pero ustedes estaban como en un estado muy, muy placentero. Eso es lo que a nosotros como espectadores nos transmitían. Después la obra va avanzando y como tú dices, se juntaban partes íntimas con caritas y todo esto, pero aparte el lenguaje, el movimiento era brutal, era brutal. Entonces al final tú te olvidabas que la gente estaba en pelota, porque te lo digo como espectadora, porque al fin era tan brutal la obra, con tanta energía, desde la iluminación hasta la música, era todo muy potente, que después el empelotamiento pasaba a segundo plano, y eso también es mucha pega de ustedes como intérprete y de la dirección, del proceso. Es que también, como para serte honesta y para también contarte como partes que uno no ve o el otro no alcanza a percibir, la obra nosotros la vivimos el primer día de función. O sea, no había posibilidad de simular el fenómeno que iba a causar en nosotros o en el espectador antes, ¿sí? Como caer en esa representatividad de la posible, ¿no? Bueno, generalmente pasa eso en todas las obras. La obra la ves el minuto que lo estrena o la percibes realmente como es. Pero en este caso era como, voy a verme realmente en pelota y qué me pasa con gente que nunca he visto. Claro. Entonces, dos cosas ahí se instalaron. Una, que no era una obra de la representatividad, ¿sí? No era yo actor que estaba bailando desnudo, sino que era muy real en el sentido de que no se trataba de como de aparentar algo, sino que estabas ahí, estabas desnudo. Y otra cosa es que me di cuenta el primer día de la obra que los que estaban desnudos era el público, no el intérprete, porque el público, yo sentía que se sentía desnudo de exponer cómo ellos estaban mirando a la persona que estaban desnuda y qué es lo que les podía estar provocando esa sensación. Entonces quedaban totalmente expuestos de alguna manera. Entonces el comportamiento del público era casi de no moverse y de que nada los pudiese poner en evidencia de lo que pudiese estar causando en ellos lo que estaba pasando. Y eso para mí fue súper interesante. Y desde ahí, el segundo, tercera, cuarta, porque además fue una obra que fue muy exitosa en el sentido de que tuvimos, no sé, en menos de un año 5 temporadas. ¿Qué es eso? O sea, 5 temporadas bailando en pelota. Y que más encima fue una de las obras como Forsey, que fue público, que no era el público que uno siempre habitúa a ver en obras contemporáneas más conceptuales, qué sé yo, público de la calle, público, un señor que va pasando esta cuestión y va y entra y queda loco. Y claro, ahí podemos entrar a hacernos 20.000 preguntas. ¿Por qué llamaba a ese público? Podemos decir, bueno, quizás la obra era súper como se dice, parafernalia, no sé, da lo mismo. Más allá de eso, el gusto también de ver público desconocido, maravilloso, como sí, un fenómeno. Para otros lugares, que la danza de repente le cuesta mucho. Siempre en función hay mucha gente que siempre va a ver las obras, como llegar a otros públicos distintos es súper bueno, sea como sea la obra, da lo mismo. Obviamente que una obra como Arqueología iba a causar curiosidad, probablemente en público que no es asiduo a ver danza, pero igual lo llevaron al teatro y eso es lo que cuenta al final. Claro. Sí. Oye, Fran, vamos a pasar a otro de tus desarrollos disciplinarios. La docencia. Tú partiste también muy chica dando clases a profesionales, que yo, como también profesora bailarina, me imagino que debe ser la pega más difícil para un maestro, formar profesionales, sobre todo en los tiempos como estamos ahora. Cuando nosotras estudiábamos en la Chile era otro el sistema, era otra las interrogantes, eran otros los cuestionamientos. Hoy en día la juventud artística tiene otra garra, otro ímpetu. ¿Qué ha significado para ti ser maestra? Bueno, otro gran viaje y
te entrega mucha experiencia, como, o sea, el hecho, mira, primero que nada, siento que el hacer clase o transmitir un conocimiento, como ciertos, como pretender ciertas habilidades como para el estudiante, qué sé yo, necesita como estar como actualizándose constantemente. Porque estoy con la juventud, y la juventud está ahí, como asidua al conocimiento. Entonces, por ese lado, tiene una carga bien importante. Como yo me he sentido muy cansada, por ejemplo, estos 5 últimos años que entré como a la universidad a hacer clases, porque justamente es una demanda bien, bien exigente, porque estáis haciendo las clases, pero te estáis actualizando. O sea, igual he mantenido con mayor razón como ir a reforzar lo que estoy proponiendo de transmisión de saber afuera, porque bueno, estos referentes están afuera. Entonces, bueno, por ahí, y porque también las preguntas también se van actualizando, las necesidades de los estudiantes también se van actualizando, y en ese sentido no puedes quedar fuera. Claro. También me siento como, creo que también uno de los aspectos también que hay que siempre acordarse, siempre me acuerdo cuando uno fue estudiante, entonces también para poder comprender y dialogar con los estudiantes. Y sí, también, bueno, el hecho de ser mamá también me ha enseñado mucho como a que en el fondo el niño de alguna manera, en mi caso mi hijo, entender su mundo me permite también ser una mejor mamá para ellos, ser una mejor, en este caso en la analogía en relación a la pedagogía, entender al estudiante para ser un mejor pedagogo. Ahora, también en el hecho de ir haciendo clases, he ido aprendiendo a hacer clases. No es una cosa que estudié 10 años para hacer clases y listo, me voy a poner a hacer clases. ¿Por qué? Porque nuestra actividad es una disciplina se supone que de un tiempo corto, pero al final igual se prolonga, sobre todo la contemporaneidad. Pero igual es algo que pareciese que uno siempre está viviendo contra el tiempo, entonces te pilla siempre en el hacer, en el hacer, en el hacer. Entonces como que eso lo he ido como perfeccionando y desarrollando en el hacer también. Pero ha sido súper demandante. Creo que una de las cosas que hoy en día me demanda más trabajo, porque además también no he querido jamás soltar todo el mundo creativo y de la interpretación, que son mundos que me interesan y que sigo como insistiendo que estén. Entonces, nada, pero que también encuentro que es muy importante para también transmitir un tipo de pedagogía, y no olvidar también que el pedagogo es artista, porque también hay una sensibilidad de no caer como en lo peligrosamente academicista. Digo peligroso sin que se malinterprete, por supuesto que la academia genera un montón de conocimientos, qué sé yo, en marcos pedagógicos, pero digo que esa sensibilidad o ese mundo también artístico en relación a la disciplina como perderse, o como que nada está fijo, o de hacer una pregunta y no tiene por qué tener una respuesta, sino que la respuesta es tu manera de investigar o de explorar esa pregunta. Entonces también como canalizar el conocimiento por ahí, o la transmisión de ese conocimiento, saber, para mí son súper importantes al momento de enseñar. Porque muchas veces, como venimos de un sistema educacional tan así, esto es esto, 1 más 1 es 2, listo. Ok. ¿Eso usted dijo eso, profesor? Ok, entonces ley. 1 más 1 es 2. Entonces eso. Pero ayer me dijo que era 3. Se equivocó, porque antes ayer me dijo que era 2. Entonces, venir de un sistema educacional así, con chicos que vienen tal como uno, de eso, a entender como una pedagogía artística a otros niveles, donde las respuestas no están constituidas desde ahí, donde las preguntas no se constituyen desde ahí, es un gran trabajo. Es un gran trabajo, más allá de lo concreto de la información, ¿no? Más allá de lo concreto yo puedo decir, sí, ok, yo hago técnica, no sé, contemporánea, de suelo. Más allá de eso, ¿cómo yo puedo generar paradigmas para que ese lenguaje cobre un valor interpretativo mañana para él, o le cobre un sentido a la persona que lo está haciendo, y que no se vuelva una ejecución cinética simplemente, ¿no? Entonces,
hay una sensibilidad ahí que tiene que permanecer. Esa sensibilidad de la que tú hablas es muy complejo, sobre todo en las universidades o en donde están formando profesionales, donde hay una audición, hay un no sé, te revisa el kinesiólogo, son audiciones de 3 días, ¿cómo tú sientes que es ese proceso? ¿Sientes que es el adecuado? ¿Sientes que realmente podemos ver en procesos como ese quiénes van a resultar ser bailarines o coreógrafos? ¿Cuál es tu opinión con respecto a ese tipo de procesos para ingresar a la academia o a las universidades o a formar profesional? No, pues, nunca va a ser justo, la vida no es justa, creo yo, como ponerlo en esa calidad nunca tampoco va a ser suficiente, como podemos poner 3 días, 5 días, 10 días. ¿Cuánto necesitamos? Es como audicionar a la vida, ¿sí? Yo mañana nazco y voy a audicionar para poder estar en la vida. Nada, la vida es una audición, si lo decimos así, ¿no? Siempre estoy audicionando como ser humano y estoy indagando qué tan sujeto puedo hacer en este mundo. Claro. Entonces, en ese sentido, claro, quizás estoy siendo súper etérea, pero en el fondo es una gran verdad, como la creación de la audición es simplemente una creación porque no puede acceder todo el mundo, porque tiene cierta capacidad, entonces hay ciertas restricciones, lamentablemente. Y también quizás trata de cubrir ciertos cuidados, pero cada vez está un poquito más abiertas las audiciones también en relación como a los cuerpos que acepta, ¿no? Como a la diversidad de cuerpos. Y eso lo encuentro, por lo menos, darle un valor. Lo encuentro muy valorable hoy en día. Ingresan hoy en día diversidad de cuerpos, entonces se rompe un poco con los parámetros estéticos que venimos cargando en la historia de la danza bien importante. Entonces, por ejemplo, bueno, no quiero nombrar la institución, pero encuentro que es importante. Pero de todas maneras, no siempre, es imposible lograr un confort en decir, mira, las audiciones resultan y son perfectas. No. O sea, no. Pero es algo por el cual se tiene que pasar. Sí, no, yo me refería como a la forma de que se audiciona, porque hoy en día, bueno, va cambiando. Antes era muy importante tener conocimientos previos y tener clases de técnica previas, y eso era importante para entrar. Después pasó un periodo donde mientras más limpio venía el limpio, entre comillas, me refiero como sin mucha información, era mejor, y así van pasando como por distintos como curatorías las distintas audiciones de la escuela. Entonces, ¿cómo encontrar dentro de todos estos tipos como la mejor forma, ¿cachai? Como a eso ¿cuál sería, de tu opinión, una mejor forma para que ingresaran las personas que a lo mejor, no sé si que les puede ir mejor o no, pero que tengan esa sensibilidad que yo creo que es lo fundamental para ser artista? Muchas veces ingresan más cuerpos que sensibilidades. No sé si me explico. Sí, pero es difícil de predecir o de predecir, porque en el fondo ingresa un grupo de personas, que ese grupo de personas se acompaña durante 4 o 5 años. Y tú también, eso va como curso, también va creando una personalidad particular de cada curso. Hay cursos que son más técnicos, ponte tú, hay cursos que son más creativos, y eso tiene que ver con las generaciones que audicionan cada año. O sea, hay ciertos perfiles que cada institución tiene y que quizás rescata, y desde ese perfil trata de focalizar una mirada para poder escoger también, ¿sí? Como no por ser selectivos mirando de aquí hacia allá, sino que para poder escoger que esa persona realmente está entrando a un lugar que le va a interesar igual. Entonces, claro, tiene que ver con los perfiles de la escuela, y esos perfiles te genera como una base para poder tener un ojo en relación a qué es lo que se está escogiendo para acceder en ese proceso de admisión. Y eso cada escuela tiene su foco particular. Y entonces,
no existe como, es imposible hacer una audición universal en relación como el atributo que tiene que tener el bailarín. No, es como es ponerlo como solamente, no se puede. Yo creo que justamente estamos hablando de la versatilidad y entonces no respetando esa versatilidad y del mundo de la sensibilidad, no sé si se podría poner así. Pero sí los perfiles pueden ser muy claros. Y lo importante es, yo creo que es transparentar y saber bien cómo manifestar cuáles son los perfiles que cada escuela tiene, como también así lo hace, no sé, tú mañana vas a audicionar a una compañía, supongo que vas a saber a qué tipo de compañía estás audicionando. Hay otras escuelas que son más clásicas, o sea, etcétera. Como tiene que ver con eso. Sí, oye, Fran, respecto con esto mismo de la docencia, del entregar conocimiento, de estar en contacto con los alumnos, este es un momento súper complicado, pues estamos en pandemia, estamos encerrados, venimos de un estallido social en octubre donde nos dimos cuenta de cómo estamos, de lo mal que está el país, si es eso, es como en palabras simples, de lo mal gobernados que estamos, de lo olvidado que está mucha gente, incluida los artistas. Hay una serie de temas políticos y sociales que no se ven y que también los chilenos no... Yo no sé si entendemos la magnitud de todo esto que estamos viviendo políticamente y socialmente. ¿Cómo viviste tú el estallido social? ¿Qué pasó con tus alumnos? ¿Cómo lo viviste en ese sentido? No sé si, creo que la Chile dejó de tener clase. ¿Cómo fue para ti y vivirlo como artista también? O sea, nosotros venimos, claro, venimos removidos ya desde el año pasado, o sea, ya, a ver, desde octubre. Nada, pues yo creo que como lo vivió gran parte de las personas, a ver, ¿por dónde empezar? Quizá empezar desde ahora, ¿no? Hacia atrás, pero el estallido, no. A ver, el estallido social, claro, es social, es de Chile, pero también está amarrado también a todo un sistema neoliberal que también en otros países empezó a manifestar, ¿no? Nosotros estamos viviendo en Chile, pero en el fondo tú también al tratar de comprender, volvemos como al mundo, al tratar de entender lo que te está pasando a ti en tu casa, que es Chile, al mirar un poco hacia afuera estás entendiendo que en otros lugares también está pasando y que no es netamente de Chile, sino que es de un sistema neoliberal que se ha aplicado en otras sociedades también. Y que justamente ahí está la particularidad y singularidad de cada país, cómo lo vive y cómo le ha afectado. Y que por supuesto que en Chile ya está súper evidenciado el nivel de desigualdad terrible, y que hoy en día en pandemia se evidencia y está totalmente en pelota el nivel de pobreza y lo poco preparado que está este país, pero no es porque esté poco preparado, es porque estamos manejados por un gobierno economista. Claro. No es un gobierno, no piensa en lo social. Lo voy a tener que detener aquí porque se va a terminar el tiempo y queremos seguir conversando. Esto nos da solo una hora, así que voy a finalizar y se nos unen inmediatamente porque hay harta gente aquí conectada. ¿Ya? Okay. En 3, 2, 1, se acabó el tiempo. Ya, ahí sí. Ya, para no aburrir a la gente. Me da rabia. Instagram es sabio. Estamos hablando de estallido social, pandemia. ¿Cómo ves esta situación? Bueno, lo que estaba diciendo, porque en el fondo... Te quedas pegado un poco, ahí sí. Ya, ¿sí? Nada, porque al final lo que te estaba diciendo... Ahí te escucho. Que es terrible como lo que se logra evidenciar, ¿no? La desigualdad, la pobreza, darte cuenta del país real que vives, o sea, ver que estamos manejados por un gobierno economista, ¿cachai? Empresarial, falto de socialismo, falta de humanidad, es terrible. Siento que no sé si puedo ser muy, muy positivista
o manifestar una idea o una sensación alentadora. Y nos pone a todos en una situación angustiante en ese sentido, y que además, claro, viene toda esta pandemia y esta crisis sanitaria a remecer y a exponer y a complicar más todo lo que estamos viviendo como país. Y que esto no para, y que esto falta desarrollo, y que lamentablemente vamos a ver condiciones muy, muy deterioradas de nuestra sociedad, en parte humanos, en condiciones como peligrando como condiciones básicas, que es como la alimentación, etcétera. Entonces, lo que está pasando hoy en día es justamente lo que se está... es parte de lo que se está manifestando en este estallido social. Lo encuentro terrible. Estoy un poco sensible con el tema, porque está todo pasando esto a nivel de pobreza, y cuando se habla como de estos preceptos de privilegio, qué sé yo, claro, como estar en tu casa, como en estas condiciones básicas, como tú poder estar en tu casa, tú poder estar calentito, tú poder estar... Hay un montón de gente que se quedó cesante, hay un montón de colegas también, hay un montón, o sea, el vecino, no sé, tu familiar, o sea, es algo que está atravesando a todo nivel. Y lo terrible es que además, o sea, si ya veníamos con esto, estábamos en pleno de esto, o sea, de hecho, hasta el día antes de que se declarase, ponte tú que ya la pandemia estaba acá, el 16 de marzo me acuerdo, o sea, todavía todos los viernes estábamos en todo el estallido social, como recientemente el movimiento feminista, o sea, un montón de... Y nos pilla esto, nos pilla en la calle, donde Fuerte. se había sacrificado, sí, pues, donde se había sacrificado un montón de cosas para poder salir a luchar. Entonces la gente también lo pilla sin recursos como previos. Peor todavía. Está ahí como... También eso. Lo que pasa con los artistas, llevémoslo a nuestro mundo, a los bailarines. La danza es un trabajo de contacto, es un trabajo donde uno tiene que estar muy cerca del otro. Hablamos también cuando conversábamos el otro día, qué pasa con la tridimensionalidad al hacer clases a través de una cámara. Cambia todo el switch que uno como intérprete, como profesor, tiene que cambiar ahora. O sea, tengo que pensar de forma distinta desde mi trabajo, desde ahí para adelante. ¿Cómo ha sido para ti vivir eso? ¿Estás dando clase a tus alumnos por la cámara? ¿Cómo estás viviendo eso también? Sí, o sea, igual, mira, a ver, fue un proceso, ha sido un proceso también donde, o sea, el primer encuentro fue como, ¿qué? O sea, es imposible, ¿no? Esto es imposible, esto... También hay como, tenemos que mantener como los fundamentos disciplinares frente a esto imposible, ¿no? Como, por supuesto que la presencia es fundamental y muy importante en nuestro hacer, el contacto es muy importante en nuestro hacer. O sea, parte del aprendizaje y de la adquisición de nuestro aprendizaje parte por el tacto. O sea, hay todo un saber en relación a los estudios somáticos de la conciencia corporal que se adquirieron dentro de una práctica contemporánea que parte, por ejemplo, a través del tacto, de la sensibilidad, de las capas, las diferentes capas. O sea, como el encuentro de un cuerpo tiene que ver con la experiencia perceptual y sensorial en relación a tu cuerpo y en relación a los otros. No existe como una propiedad si no hay una relación con un mundo, ¿no? Con un mundo corporal de otro sujeto. Y en ese sentido ha sido, o sea, por ahí muy complejo, pero de alguna manera... ¿Chiti? Sí, estoy aquí. Sí, es que... Ya, pero de alguna manera igual
frente a todo lo que estaba pasando y viendo que esto de alguna manera continúa, y es un proceso largo, no es de una semana, no es de un mes, ya han pasado meses, bueno, en la escuela que trabajo se generó como una posibilidad de poder transmitir esto vía remota. Pero obviamente teniendo muy consciente y claro que por supuesto que no es reemplazable la presenciabilidad y todo lo que significa, toda la importancia de nuestro hacer, pero pudiendo abarcar lo abarcable en su mínima expresión, por decirlo así. Claro. Y además, en el contexto, porque no es hacer una clase remota en un contexto que tú llegás en la casa, no hay nadie, listo, preparo mis clases. No, tú estás ahí en una pandemia encerrado con un grupo familiar, algunos más, otros menos, en un espacio reducido, otros menos. Entonces también ahí se empiezan a implementar ciertas como decisiones o políticas como democráticas en relación a, ok, voy a hacer una clase, ponte tú, en no más de 1 metro cuadrado porque, o sea, Exacto. yo no sé, como todos los espacios, este concepto de la locomoción en la danza, olvídate, como, o sea, no, tienes que desarrollar una coordinación y una habilidad, tienes que buscar para poder más o menos desarrollar esa habilidad o ese saber que necesita el estudiante, etcétera. Pero nunca olvidar el contexto, nunca olvidar. Y claro, o sea, creo que valoro el esfuerzo. De alguna manera igual, quizás a mí también me ha ayudado a no perder el contacto, a no perderme del mundo. Me ha ayudado a levantarme y decir, voy a hacer esto y esto es importante para un otro. Me ha ayudado a tener esperanza, ¿cachai? Como que en el fondo me mantengo en esto porque yo sé que vamos a restablecerlo. Y independiente de todas las dificultades que son evidentes. Y como lo que hablábamos el otro día, como de forma anecdótica, ¿no? ¿Qué pasa con la tridimensionalidad? Porque por más que tú ves una cámara acá, ves profundidad, pero la percepción tridimensional, que para el bailarín es súper importante, o la visión periférica, o sea, olvídalo. ¿No? Oye, como... ¿No lo ves como de repente como una posibilidad también? Como ¿te pasa eso? Como en si bien la práctica de la danza es, como tú decías recién, tiene que ver con el tacto, tiene que ver con la percepción del otro, tiene que ver con nuestra visión periférica, tiene que ver incluso con olores, con sensaciones, como también encontrar la posibilidad en otros lugares, como en la concentración con uno mismo, como el trabajo también, de repente, como conectarse con uno, también desde la creación, como ver otras posibilidades de creación. ¿Te pasa eso un poco? Como ver estas otras posibilidades. Sí, o sea, hoy... Pero el otro día, para conectarme con un mundo creativo, fue un día que tuve que salir al doctor. ¿Ya? Y esa conexión con el mundo exterior fue como, ¡guau! Me despertó como con una idea. Llegué feliz a mi casa. Yo no sé si el cautiverio me conecta como con un mundo creativo. No sé si, o sea, en el fondo el hacer me estimula para poder ir solucionando problemas. Dando soluciones a esta condición. Pero no sé si una condición que me estimule para vivir y hacer, pero sí me mantiene en pie el hecho de tener que solucionar la manera de sobrevivir. Y ahí hay una diferencia. Yo estoy conectada, y yo creo que como muchos, por supuesto, y otros de una manera muy cruda, con la sobrevivencia. Si estamos en un estado como si estar en guerra, ¿no? Me refiero a la percepción, como estamos sobreviviendo. Entonces, oye, ¿y qué te pasa? Sí, no, bueno. Perdón. No, dale, termina. No, dale. ¿Qué te pasa porque si bien todos los artistas en este momento estamos pasando por una situación súper compleja, hay ciertos
ciertos colegas que están mejor organizados, los actores, los músicos. La danza está recién armando una organización para poder ser representado frente al ministerio. ¿Qué te pasa con la organización gremial que tenemos nosotros los bailarines? ¿Te sientes representada? ¿Sientes que estamos en pañales? ¿Qué te pasa con lo que está pasando ahora y que ya nos estamos juntando algunos, sobre todo la danza contemporánea, está haciendo cosas, estás enterada de eso? ¿Qué te pasa a ti como con la organización gremial que tenemos los bailarines en este momento? O sea, yo creo que igual hay organización. Obviamente, como siempre, el mundo actoral es potente, su nivel de organización, pero yo creo que en nuestra disciplina igual está esta red de trabajadoras de la danza que se ha armado, se ha gesticulado y se ha articulado de una manera bien potente. Yo admiro bastante esa organización. También hay otra que es coordinadora de la danza, creo, como que me han llegado como invitaciones en ese sentido de participar, de unirse. Y me parecen que están bastante activas y que están bastante organizadas. Se están organizando, han hecho publicaciones, han hecho convocatorias, han hecho, por ejemplo, red de trabajadores de la danza, creo que han recolectado también como, han ayudado a gente. O sea, en el fondo también es una coordinación y una red de trabajadoras de la danza que creo que están muy activas, también muy conscientes de un aspecto social, no meramente disciplinar. Y eso lo rescato harto también. Y que sí, igual nosotros y como muchas otras entidades estamos viviendo los fenómenos catastróficos de esta crisis. O sea, el mundo, por ejemplo, o sea, ya el hecho de que los teatros estén cerrados, ya con eso vamos escalando, ¿no? Es una estructura que se cayó y lamentablemente hay muchos colegas muy angustiados y sin trabajo hace meses. Y más encima en un contexto, en un país donde no te posibilita tener ahorros, ¿cachai? Que la gente vive endeudada. Entonces, ¿quién estaba preparado para una cosa así? Y ahí también es súper heavy. Entonces, no, en relación a tu pregunta, yo creo que igual hay organizaciones en la danza. Somos un grupo más pequeño, pero existe. Y hay que apoyarnos entre todos. Siempre pregunto esto a los entrevistados porque se están organizando cosas y la idea es que como este programa también lo ve gente de otros estilos de danza, de otros mundos de danza, la danza contemporánea, pero también están los que bailan danza espectáculo, los que bailan hip hop, los que bailan flamenco, los que bailan danza árabe. Y la idea es que todos nos juntemos y hagamos fuerza y tengamos una buena organización para lograr cosas para los bailarines. Que estamos un poquito atrasados, yo siento, con las otras artes disciplinarias como es el teatro, la música, como te decía recientemente. Enviarle también a todos los colegas que lo están pasando mal un abrazo y fuerza, pues sí. Hay que apoyarnos entre todos nosotros. Oye, Fran, vamos a cerrar con un cuestionario que le hacemos a todos nuestros invitados, ¿ya? También para conocer un poco más de sus gustos y para también conocer a los artistas chilenos, y muchos después googlean y con los nombres que se dan acá y nos vamos conociendo entre todos. La primera pregunta, que tiene que ver contigo. ¿Cuál es tu placer culpable? Mi placer culpable. Sí. Brasil. ¿Quién nos manda abrazo? Ay, mira, el Leo nos manda un abrazo. Leito. Ay, cosito. Besos para ti. Lo amo. Me encanta. Con el Leo viví una experiencia el año pasado. No, en otra oportunidad les iremos a contar. No, tienes que llamar al Leo para entrevistarlo y sí, tenemos muchas sorpresas. ¿La cosa culpable, Fran? Brasil. ¡Oh! Pero qué profunda tu respuesta, me encantó. Bailarina favorita, chilena. ¿Chilena? Sí, chilena. Es que tengo mucha admiración por muchas colegas, pero a ver, así tú. Sí. Tú.
Rápidamente. Ya, la Alexandra Maves me encanta. Ya. Bailarín favorito chileno. El Rodrigo Chaverini. ¡Oh! Cosito. Coreógrafo chileno favorito. Coreógrafo. Sí, coreógrafo. Sí, Rodrigo Vamos. también. Rodrigo. Ah, Rodrigo. Rodrigo Chaverini. Sí. ¿Qué obra de las que tú has creado, de las que tú has sido directora, creadora, intérprete intérprete creadora, la gente tiene que ver? Buscando a Meg. Bien, bien. Súper bien. Oye, Fran, ha sido un placer conversar contigo, agradecerte por aceptar la invitación. Bueno, y un abrazo grande, saludos a todos ahí en la casa, a la tía, al Domi, a todos. Gracias. Y muchas gracias, Fran. Siempre es un gusto conversar contigo, aprender, escuchar esa cabeza que tú tienes, que es tan interesante. Sí. Así que muchas gracias. No, gracias a ti. Sabéis que me encantó la entrevista, así que felicitaciones. Eres una entrevistadora excepcional. Oye, aquí está apareciendo como... ¡Otra dote! Te pasaste. No, de verdad. De verdad. Me encantó. Voy a lanzar. Así que felicitaciones. De verdad que me sentí muy a gusto. Bueno, igual nos conocemos, somos amigas, como que en el fondo, pero igual, más allá de eso, como que hilas y llevas muy bien. Así que felicitaciones, Gracias. me encantó, me hiciste poder hablar y eso es un valor que hay que decir. Así que gracias. Oye, y gracias por tu invitación. Gracias. Oye, y me dijiste Chiti, que nadie sabe eso, y ahora tengo en el celular así, Chiti, ¿por qué te dices? El secreto mayor guardado que yo tenía, lo acabas de revelar. Yo te lo juro que lo pensé y dije, chuta, quizás la estoy embarrando, así como, bueno, ya, pero todo en la vida se sabe. Todo en la vida se sabe. No, esto queda entre las personas que están hoy día conectadas y por favor que no salgan de aquí. Fran, te envío un abrazo grande, muchas gracias, el público está feliz. Teníamos muchos comentarios, no alcancé a leerlos todos, pero cualquier cosa que le quieran preguntar a la Fran después ahí por interno y todo eso, ¿ya? Oye, muchas Leo gracias. Dijo que él, ¿viste? Tiene que venir. Sí, Leo, espérate, Leo, es que hay mucha gente que quiere participar, entonces voy de a poco. Y yo Leo, hago todo estoy para el 2024, no te preocupes. No. Lindo, Leito. Me encanta el Leo porque aparte que el Leo baila otras cosas, baila ballroom, es seco, entonces necesitamos de todo acá. Seco, estar seco para el TikTok, la lleva en esta pandemia. Vean al Leo. El Leo, por favor. Lo mejor que yo he visto en TikTok, yo no me lo pierdo, así que vean al Leo, chiquillas, sigan. No sé cómo se llama en TikTok porque yo no soy pésima para eso. Tampoco tengo idea, yo lo pongo ahí en Facebook y listo, así lo sigo. Listo. Pero sigan, es súper bueno. Ya, amiga, beso. Un abrazo grande, muchas gracias. Hablamos, ahí después hablamos. Ya, un besito. Chao. Chao, que estés bien. Chao a todos. Nos vemos el próximo jueves. Chao. Chao. Chao.